Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, y hoy vamos a hablar sobre la libertad. Uruguay, al ser un país de Latinoamérica y juntamente con los demás países que forman Latinoamérica, han luchado durante muchos años contra sus conquistadores. Por ejemplo, Uruguay luchó contra el dominio de los españoles, y acá en Uruguay la independencia fue en 1825 a través de Artigas como el principal referente. Y por ejemplo, países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, fue Simón Bolívar este principal referente para la independencia de estos países. Y como primer punto podemos ver dos cosas: que el hombre debe ser libre tanto de las opresiones internas como las externas. Y otro punto también importante es saber, bueno, para qué esa libertad y la libertad de, o sea, puede ser libertad de la opresión de algún conquistador o la libertad para hacer tal cosa, o justamente para qué ser libres en realidad. Obviamente nadie diría que un pez está privado de su libertad solamente porque no puede andar en la tierra. Un pez nunca pediría que su libertad fuese fuera del agua. Entonces acá vemos algo relacionado a su propósito. Como el pez fue creado para vivir dentro del agua, va a encontrar su verdadera libertad cumpliendo su propósito, que es justamente estar dentro del agua. Y asimismo con el hombre va a depender la libertad de su propósito. Entonces, en el caso del hombre, el hombre fue creado para volverse para Dios, entonces para vivir para Dios. Entonces va a encontrar su verdadera libertad cuando se vuelve completamente a Él. Y obviamente el hombre debe encontrar una libertad verdadera, y va a encontrar este propósito solamente por medio de Dios, y que traiga así una nueva vida. Y justamente esto es el anuncio del Evangelio de Dios. Y acá vamos a leer en la Biblia el pasaje que se encuentra en Juan 8, versículo 36, que dice así: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el Evangelio, o sea, la obra y la vida de Jesús en este mundo y muriendo en la cruz por nosotros, es el verdadero mensaje de libertad para nuestras vidas. Es el feliz anuncio de liberación y de salvación por parte de Dios hacia los hombres. Y predicamos justamente este Evangelio porque hace libre a aquellas personas que se acercan a Dios con arrepentimiento y con fe. Y acá vienen algunas preguntas que capaz alguno está pensando ahora, que es, bueno, ¿libres de qué? ¿O en qué consiste esta libertad? ¿Y cómo se obtendrá? Y son preguntas que vamos a ver ahora a continuación. Y hay muchísimos ejemplos de gente que alrededor del mundo, que ni la situación económica, por más buena que sea, o por la posición social, muchas veces no han encontrado la libertad. Y hay un ejemplo que fue muy llamativo cuando estaba leyendo un libro justamente hablando sobre la libertad, era que Simón Bolívar, en un momento, como veíamos al principio, que era el que libertó a 5 países, ya estaba con edad avanzada y estaba enfermo. Entonces se encontró con un médico francés. Simón Bolívar le preguntó al médico francés qué estaba haciendo acá en este continente, y el médico le dice que había venido a encontrar esa libertad. Entonces Simón Bolívar le pregunta, bueno, ¿y la encontró? Y este médico dijo que sí, y lo mismo le preguntó a Simón Bolívar si había encontrado esta libertad luego de liberar a 5 países, y la respuesta de Simón Bolívar fue que no, que por más que no se sentía libre, por más que hubiera libertado 5 países, en su interior, en su mente, en su pensamiento, no se sentía libre realmente. Y solo Dios, como el creador del mundo, nos da la respuesta a todo lo que necesitamos para esta vida, que podemos encontrar en la Biblia, obviamente, y también el camino para encontrar esta verdadera libertad. Y vemos que lo único que puede hacer libre al hombre es la verdad. Y en Juan 8:32 dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, os libertará. Entonces la verdadera libertad es conocer a este gran libertador, que es Jesús, que Él mismo dice: yo soy la verdad, en Juan 14, versículo 6. Y ahora vamos a ver una serie de puntos, los cuales hoy vamos a ver, en este video vamos a ver uno, y en los próximos videos vamos a ver el restante de los puntos, que es que, por ejemplo, en Romanos, Pablo empieza a mencionar mucho la palabra evangelio, y algunas veces menciona evangelio de Dios. Entonces podemos ver que este evangelio de salvación es de Dios. Entonces, en el primer punto vamos a ver que Dios como el autor de este evangelio, Dios el Padre. Luego, en el segundo punto, está Dios como el gran tema
de este mensaje de libertad, que es Jesús. En el tercer punto, Dios como su intérprete, y acá hace referencia al Espíritu Santo. Y el último punto, el número 4, Dios como el interlocutor y el cual demanda arrepentimiento, reflexión y fe a todas las personas que le buscan. Entonces, empezando con el primer punto, Dios como el autor de este Evangelio, Dios el Padre, es el Dios todopoderoso, creador del universo, a quien el mundo parece menos que granitos de arena o de polvo en una balanza. Y Él no tiene necesidad de nada y nada lo puede afectar, nada va a cambiar su poder, quién es Él. Y por más que pase el tiempo, nada va a cambiar de eso, ni su voluntad, ni su supremacía. Y Dios, siendo infinitamente mayor que la raza humana, aún así les importa por nosotros y por nuestro estado esclavizado. Y aunque no queramos reconocer esta dependencia del Dios soberano, esta no quiere decir que no exista. Claramente Dios es incomprensible, pero conocible. O sea, muchas veces por nuestra naturaleza humana y nuestra mente limitada, no podemos entender las cosas que Dios hace o quizás deja de hacer. No conocemos su voluntad. Y esto es por nuestra mente tan limitada que tenemos, tan finita, para tratar y que queremos comprender a un Dios infinito. Entonces no hay manera de entender completamente a Dios. Pero dentro de toda nuestra mente limitada y nuestros conocimientos limitados y todo, Dios mismo así se revela a través de su palabra, la Biblia, y es ahí donde está lo suficiente para que podamos vivir esta vida como Él desea y saber todo lo que es necesario realmente. Este Dios soberano, el autor de la libertad, tiene un plan de liberación y de salvación para el hombre que está esclavizado. Y como veíamos al principio, aquellas preguntas, bueno, ¿qué es lo que esclaviza al hombre? ¿Lo que es que hace que le provoque esta opresión, tanto en el interior como en el exterior de cada persona? Y la respuesta Jesús mismo nos la da en Juan capítulo 8 y versículo 34, que dice así: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que con este pasaje queda muy claro que lo que hace o lo que esclaviza al hombre es el pecado. Con los siguientes versículos que encontramos acá, vemos que no hay ningún justo y que todos son pecadores. Por cuanto todos pecaron, son esclavos del pecado. Nadie se libra, porque todas las personas en algún momento, por más buenas que sean, van a pecar. Entonces, si pecan una vez, son esclavos del pecado. Y la paga del pecado también es la muerte. Pero ni todo está perdido, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para tomar mi lugar, para tomar tu lugar y morir en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Dios bien pudo haber destruido toda la raza humana, pero no lo hizo. Y Dios amó tanto al hombre que eligió a un grupo de estas personas del mundo para ser salvas y ser libradas del pecado. Y eso no fue un interés lejano, sino que mostró un verdadero compromiso fiel con nosotros, quien vino a este mundo y sufrió todas las necesidades, todas las cosas, las dificultades que nosotros enfrentamos día a día, y sufrió la muerte de cruz para darnos la salvación y la liberación. Entonces el Creador sacrificó a su propio Hijo para nuestra liberación, un plan que había diseñado antes mismo de la creación del universo. Y nada en el pecador, nada en mí, nada en ti hubiese hecho que Dios pensara: ah, no, pero Mauricio es bastante bueno, hasta que se porta bien. Realmente no, nada en mí, nada en ti, nada en ninguna persona del mundo de bueno ha sido motivo de que Dios pensara: ah, no, voy a salvar al pobrecito. No, realmente nadie se merecía el perdón de Dios. Pero para esta liberación y conocer la verdadera libertad, no es necesario solamente saber que hay un Dios, sino que realmente hay que conocer a este verdadero Dios, a este verdadero libertador, al único Dios verdadero. Y el origen de todas las esclavitudes está en la misma fuente, en la naturaleza pecaminosa de los hombres. Por otro lado, Dios es la única fuente de todos los bienes, y por eso debemos ver al único Dios de la Biblia para nuestra verdadera salvación y liberación del pecado que nos mantiene esclavos durante nuestras vidas. Entonces, con este video, ¿qué quiero que ustedes aprendan o sepan? Bueno,
que todas las personas, ninguno es justo, que todos pecaron, entonces nos volvemos esclavos del pecado. La paga de ese pecado es muerte. Bueno, ¿qué es pecado? Es todo lo que va contra lo que dice Dios, todo lo que ordena, todo lo que va en contra a lo que ordena Dios. Entonces, la paga de ese pecado es muerte, pero tenemos a un Dios que ha mandado a su Hijo Jesús para tomar nuestro lugar y ha muerto en la cruz para darnos salvación y resucitó al tercer día. Y en el día de hoy vimos entonces al autor del Evangelio, que es Dios el Padre. Y en el próximo video vamos a ver al tema del Evangelio, que es Jesús, luego el intérprete, que es el Espíritu Santo, y que el Evangelio demanda reflexión, arrepentimiento y fe. Eso en los siguientes videos que voy a hacer, así que queden atentos. Y este fue el mensaje de hoy. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video y compartir con aquellas personas que les parece que les servirá de algo. Así que nos vemos en el próximo video.